Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, nosotros en ella, aunque poseemos las primicias del Espíritu, también andamos envueltos en dolor y sed, como dolor y sed tiene nuestro mundo. No nos olvidamos de las inquietantes guerras y las situaciones de violencia y polarización en las que vivimos. No nos olvidamos de la crisis ecológica, donde cada día más nos cuesta entender que somos creados y que vivimos en una casa común. No olvidamos las crisis económicas, que aunque se hable poco de ellas, cada vez dejan más víctimas. Y esta cultura de la indiferencia y del descarte, que cuando surge alguna corriente de esperanza inmediatamente la absorben y la apagan. Y eso lleva a que en nuestro tiempo, cada día más, vivimos con desesperanza y con poca alegría. Hoy, después de un día que habéis estado trabajando, hoy en esta vigilia, hoy donde nos reunimos y agradecemos el haber hecho el esfuerzo, porque venir aquí, ¿verdad?, después de un día y una tarde como la que hace, venir juntos de distintos movimientos, de distintas asociaciones, venir aquí a la catedral siempre es un esfuerzo, pero hoy agradecemos el esfuerzo y agradecemos que en medio del barullo del mundo podamos decir vamos a estar aquí esta tarde. Por eso gracias a José Antonio, que es nuestro obispo que se estrenará en breve. Gracias a los sacerdotes, al deán de la catedral, a los diáconos y a los seminaristas. Gracias, Susana, que con todo el equipo pues haces posible el día de hoy esta celebración, y a todos los que llegáis. Juntos hacemos posible que resuene esto que dice el Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Y como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Jesús es el río de agua viva del Espíritu Santo, ese agua que brota de su corazón, de su costado, que se atravesó y se abrió por una lanza, y es esa fuente la que va lavando y la que va llenando nuestro mundo, pero a través nuestro. Somos el cauce de este agua. Hoy dice Jesús a nuestro mundo, y lo dice desde cada iglesia, y lo pronuncia desde cada lugar donde esta noche se reúnen a escuchar la palabra de Dios. Y Él nos dice que ante la sed de este mundo, Él tiene el agua, pero necesita portadores de ese agua, necesita portadores y cauces de ese agua viva. No es que hoy recibamos al Espíritu, no. No es que hoy empecemos de cero, no es verdad. Lo recibimos en nuestro bautismo. Lo que hacemos esta tarde es tomar conciencia y ahondar que el Espíritu Santo habita en nosotros, y así, siendo conscientes, podemos avivar su presencia, su fuerza y todo lo que implica. Ahondar en la fuerza del Espíritu es reconocer que somos hijos de Dios, todos hijos de Dios, y que el Espíritu es quien nos da y nos hace tomar conciencia de esa misma agua que participamos todos, y de ese mismo bautismo en el que participamos todos. Desempeñemos el ministerio que desempeñamos, pero participamos como hijos, todos los que estamos aquí, de ese mismo bautismo. El Espíritu, el tomar conciencia de Él, nos hace caer en la cuenta que Él es el que nos ilumina para entender el Evangelio de Dios y que nos da fortaleza para hacer las obras de Jesús, y aún mayores, nos dijo Jesús. Que la actuación de Jesús
pasa por nuestra acogida y por nuestras manos y por todos nosotros, que Jesús se pone en nuestras manos y por eso nos posibilita entenderlo y nos posibilita dejarnos iluminar por el Evangelio. Si el Espíritu nos dice que somos hijos y el Espíritu nos posibilita entender el Evangelio, el Espíritu nos posibilita la oración. Sí, la mejor forma para entender al Espíritu. Y justo en este momento donde el Papa Francisco nos dice que también es la mejor forma para entender este jubileo que se nos convoca para el año que viene. La oración, quizá como un subrayado especial. Sí, la oración como aquel momento de dejar traspasar la vida por la experiencia de Dios. No se trata de rezos, se trata de escuchar la voz de Dios. Es curioso que hay cristianos que les cuesta y que hablan mucho a Dios, pero no tienen experiencia de la escucha de Dios, de ponerse ante su mirada. La oración nos introduce en ese diálogo y solo así, solo a través de ella seremos conscientes de cómo el Espíritu va pasando a lo largo de la vida, cómo la va traspasando, la va iluminando y hace que tenga valor, hace que sea lugar de Dios. Dios, gracias al bautismo, nos capacita para vivir este misterio y este milagro. Dios nos capacita esta tarde para mirar hacia adelante y para agradecer este gran puzzle que habéis presentado aquí esta tarde, ¿verdad? Que pueden ser piezas separadas, pero que quizá hoy en la vigilia de Pentecostés tienen una llamada más. ¿Qué podríamos hacer? Escuchad, yo esta tarde, renovando nuestro bautismo y con los distintos movimientos y asociaciones que venimos dentro de la vida de la Iglesia, de esta vida de la Iglesia que este año queremos emprender y estamos viendo también la necesidad de ir recobrando esta identidad diocesana de forma mayor, yo lo que os llamaría en primer lugar esta tarde es, desde nuestro bautismo, a aprender y a seguir aprendiendo a escuchar a Dios en medio de nuestra ciudad. Sí, si hay gritos, como decía Jesús, como nos decían las lecturas, tendremos que escuchar el gemido de Dios en medio de nuestra ciudad. Es lo que hizo Moisés, es lo que hizo el pueblo de Israel, como hemos escuchado en la primera lectura. Escuchar cómo Dios quiere liberar al pueblo y cómo se implica de tal forma que lo primero que hace Dios es escuchar el gemido del pueblo. Y nos pregunta hoy y esta tarde si nosotros somos capaces de juntos escuchar el gemido de nuestro pueblo. Dios ha decidido intervenir y para eso envía a Moisés para liberar a su pueblo y para suscitar esa experiencia de libertad. Dios que escucha, envía. Nosotros estamos llamados a escuchar antes de ser enviados, pero primero escuchar. A veces, cuando hablamos de escuchar o cuando hablamos de ponernos en marcha, rápidamente se nos va la cabeza y cómo nos tenemos que organizar, ¿verdad? Y cuando decimos, tenemos que cambiar, decimos, bueno, ¿y cómo nos organizamos este año? ¿Qué fechas ponemos? ¿Qué calendarios? ¿Verdad? Eso que nos conmueve a todos. Vamos a calendarizar. Y rápidamente hacemos una estructura y un calendario. Yo no sé si el Espíritu sabe mucho de estructuras y calendarios, que sabrá. Pero hay un previo. Si queremos cambiar, si queremos caminar, si queremos escuchar al Espíritu, antes que nada, hemos de ahondar en la experiencia de escucha. Hemos de ahondar en la experiencia de sintonizar con el gemido del Señor. Se trata de abrir los ojos y los oídos, pero sobre todo el corazón, de escuchar con el corazón. Entonces nos pondremos de verdad en camino. Entonces
sentiremos dentro de nosotros el gozo y el fuego de Pentecostés. Ese fuego que nos impulsa a gritar a la gente de nuestra ciudad, a nuestros vecinos y vecinas, a nuestras familias, que su esclavitud ha terminado y que Cristo es el que nos conduce a la ciudad del cielo, que Cristo es el que da sentido a nuestra vida. Hoy nos pide a los cristianos que escuchemos, pero que escuchemos juntos, porque a veces cada uno escuchamos desde nuestro rincón, ¿verdad? Hoy, como habéis hecho durante el día de hoy, es un buen ejercicio de ponernos juntos a la escucha de Dios. Por eso digo que primero escuchar, pero lo segundo que nos pide Jesús hoy, si queremos dar pasos, es beber de este manantial, beber una vez más, dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Los que se dejan mover por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. A veces lo que intentamos beber es en nuestras fuentes y cada uno tiene las suyas. A veces bebemos exclusivamente de nuestros movimientos, de nuestras ideas, de lo de siempre, de nuestros libros, de nuestras teologías, de nuestras fidelidades. Sí, y son buenas. Pentecostés lo que nos pone delante es una fuente mucho más grande, más amplia y más honda. Solo cuando somos capaces de entrar en esa fuente, cuando somos capaces de dar pasos más allá de lo nuestro, de lo mío, entonces entraremos a formar parte de esta gran corriente de la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo, queridos amigos, es el alma de la Iglesia y por tanto hemos de poder tocarla porque es accesible. Es esa corriente que se nos da para que nosotros la entreguemos. Escuchad al Espíritu Santo, escuchadlo, porque no es que no viene a resolvernos todo, pero viene a calmarnos la sed, y no solo la tuya, sino la de nuestro mundo. Beber del Espíritu Santo es estar en mi movimiento y en mi asociación, creando el vínculo entre mi movimiento y asociación y ese grito de Dios y la vida de la Iglesia. Y nos convierte en instrumentos de ese manantial a los que hemos venido aquí, por lo menos esta tarde. Vínculos de escucha, vínculos de esta corriente. El Espíritu Santo siempre trae armonía. Siempre. El que bebe de esta fuente se convierte en instrumento de armonía, que no quiere decir uniformidad, no quiere decir que todos tengamos que ser iguales. El Espíritu Santo también crea la diversidad, pero necesita corazones como los vuestros, necesita bebedores de esta fuente que ahondando en el Espíritu se transformen en los elementos que vayan propiciando esta armonía, porque eso es lo que quiere el Señor. No se trata de imponer nada, se trata de armonizar. Y esta noche recibimos también el envío y la misión de ser instrumentos de armonía, para que todo suene conjuntamente y suene a Dios en tu movimiento y asociación, aquí, en tu familia y donde estés, que no haya notas disonantes. Y esa capacidad que nos da el Espíritu, la puedes instrumentalizar, la puedes vivir, puedes ser mediador de todo eso. Y en tercer lugar, si escuchamos, si bebemos de esta fuente de armonía, en tercer lugar, quizá hoy el Espíritu nos está pidiendo dar pasos nuevos y salir de nuestros círculos de seguridad. Como el pueblo de Israel, como Jesús le propone a los discípulos, siempre se ha hecho así. Quizá dentro de nuestra iglesia es la frase que más escuchamos. Es que esto es lo que sé hacer. No, si es que ya lo hemos hecho así.
¿Por qué no nos atrevemos a dar el salto? ¿Por qué no nos atrevemos? ¿Por qué no nos atrevemos a dar un salto de armonía donde cuando decimos siempre se ha hecho así es siempre yo y los míos lo hemos hecho así? Hoy habéis estado trabajando sobre el significado de la sinodalidad, ¿verdad? La sinodalidad nos coloca en un piso distinto. No siempre lo he hecho así, sino qué está pidiendo el Señor que hagamos juntos. ¿Qué está pidiendo el Señor que hagamos juntos a la Iglesia de Madrid? ¿Qué está pidiendo el Señor que armonicemos y que pongamos cada uno lo que tenemos? Porque cada uno tiene el Espíritu. Pero ¿cómo hacemos sonar al Espíritu en la Iglesia de Madrid? Juntos. Y para eso quizá hay que hacer cosas que no se han hecho nunca. Porque cada tiempo es distinto. Esto significa un camino de oración y de escucha de la palabra. Significa un camino de escucharnos unos a otros. Digo escucharnos, de corazón a corazón. Esto significa crear, inventar, atreverse. Esto significa valorarnos, valorar el laicado, valorar los que tienen más y los que tienen menos, valorarnos, porque ese es un paso del Espíritu. Y trabajar en esa eclesiología y en esa iglesia que es la que Dios va haciendo y que es integral y que va diciendo que Dios tiene un sueño sobre todos nosotros, juntos, y podemos realizarlo, más allá de las individualidades. El que tenga sed, que beba. Yo eso es lo que os invito esta noche. Beber. Beber de la Eucaristía y beber del Espíritu. Para sacar todo lo que llevamos dentro y para dejar que el Espíritu llegue allí donde a veces nosotros no llegamos. Pero simplemente decirle sí, quiero beber, quiero que mi bautismo vaya adelante. Quiero, Señor, que Pentecostés siga y sigue con tu nombre, con el nombre de tu asociación, con el nombre de los tuyos, pero unido y pegado al de toda la Iglesia. Pues vamos a celebrarlo, agradecidos de poder estar aquí y agradecidos de este gran regalo del Señor que sigue regalándonos su vida y su agua.